Muy buenos días, soy José Manuel Lázaro, responsable de comunicación de Asociación Cultural Miocid. Primero, darte la bienvenida a nuestra localidad y en concreto a este lavadero de lanas del Pollo. Permaneceré aquí durante toda la visita para intentar orientarte y entretenerte mientras recorres este bien patrimonial. Primero, algún consejito. Te animamos a realizar la visita de manera individual. Será suficiente con un dispositivo móvil y un auricular que mejore la percepción del audio. En caso de no disponer de auricular o si vas en grupo, utiliza el altavoz interno o uno portátil, evitando, en todo caso, molestar a otros visitantes. Puedes aumentar el brillo de tu pantalla para mejorar la percepción de las imágenes a plena luz del día. Y recuerda, ponte un sombrerito si el día es soleado. Reproduce la videoguía una vez te encuentres en cada punto de explicación que te vayamos indicando. En el trayecto entre esas paradas, relájate y disfruta del entorno. Cualquier situación de emergencia, recuerda el teléfono 112. El Centro de Salud de Calamocha está a tan solo 5 kilómetros. Este espacio es privado, cuídalo. La visita tendrá una duración máxima de 60 minutos, unos 15 minutos por punto de explicación. No tengas prisa. Puedes retroceder, avanzar o pausar cuando lo desees. Y si no posees carga suficiente en tu dispositivo, activa en los ajustes básicos arriba en la barra superior el modo ahorro de batería. Pausas y espero o comenzamos. Comenzamos. Te voy a guiar para situarte en el punto 1 de 4 de la visita, justo enfrente de la portada de acceso, según te mostramos en esta imagen. Aprovecha la rampa de subida del puente para disponer de una visión general del lavadero. Ten cuidado con el tráfico. Pausa este vídeo y reanuda cuando te encuentres en el punto indicado. Nos vemos en un momento. Puedes pausarme. Bueno, ¿preparado? Pues vamos a ello. Disfruta de la vista panorámica del complejo. Delante de tus ojos tienes un enclave único en España, representativo de la principal actividad comercial e industrial de la península ibérica en los siglos XVII y XVIII. Te encuentras en el lavadero de lanas del Pollo del Cid. Su interés también se extiende, como podrás comprobar más adelante, al ámbito natural y etnológico. Mientras mostramos esta recreación 3D en pantalla, te hacemos una breve introducción del contexto económico en la península ibérica cuando comenzó la explotación de este lavadero, en la segunda mitad del siglo XVI. Con el aumento de las materias primas por el descubrimiento de América, los bienes de consumo españoles eran muy apreciados en Europa, independientemente de su calidad y precio. La demanda era tan grande que cualquier producto tenía salida. Así, en muchos pueblos empezó a crecer la fabricación de tejidos. Aunque a finales de este mismo siglo, alrededor de 1600, esta industria comienza a dar señales de depresión. No hay mano de obra cualificada, no existe capital para invertir y los precios españoles son más elevados que los europeos. Por tanto, nuestras exportaciones dejan de ser competitivas y comienzan a llegar productos del exterior. Solo en el último tercio del XVII, la corona se dará cuenta de la situación y empezará a tomar medidas. Esas medidas serán: se declara compatible la nobleza con la posesión de fábricas, se fomenta la entrada de obreros y se crea la Junta de Comercio, cuyo objetivo era introducir innovaciones técnicas para poder competir, y se recurre a técnicos de otros países para copiar métodos de trabajo, concediendo privilegios y exenciones fiscales a la industria. Un ejemplo, en 1684 obligan a los mercaderes extranjeros a casarse, domiciliarse y abrir alguna tienda o botiga en España. Los comerciantes mercaderes o los arrieros carreteros permanecían 1 o 2 meses alojados en esta instalación o en las viviendas de la localidad. Te mostramos un listado
de los que transitaban por aquí a lo largo del siglo XVII. Estos mercaderes también funcionaban como prestamistas, tanto a particulares como a concejos. Te mostramos ejemplos de transacciones que se realizaron en 1689. Financiaban tanto en reales como en caíces de trigo o centeno, sobre todo en los momentos de escasez de alimento para personas y animales, mes de febrero, mes de marzo, o en los momentos de necesidad de semilla para la siembra, mes de octubre. En la zona de Teruel, para que puedas valorar las cantidades financiadas, un caíz equivalía a 8 fanegas, de 42,80 litros cada una. Como premisa, hay que tener en cuenta que la carne de ovino de la época no era muy refinada, presentando un excesivo engrasamiento y un sabor, olor muy marcados, consecuencia de la edad, del tipo de explotación y de la alimentación a base de hierba. Se denominaban pastencos. Ya será en el siglo XIX cuando comienza la producción de animales jóvenes para carne. El lechal aragonés, predecesor del actual ternasco de Aragón. Manjar que te recomendamos adquieras o pruebes durante tu estancia en la zona. Podemos entonces asegurar que en el siglo XVII el producto más estimado del ganado ovino era el vellón, conjunto de lana esquilada de una oveja, siendo la carne el producto accesorio. Cada vellón de oveja contenía unos 2 kilos de lana, no obstante, la cantidad dependía de la raza, medio kilo mayor en las ovejas merinas que en la raza aragonesa. 5 merinas generaban aproximadamente una arroba de lana, 12 kilos aproximadamente. Esta raza proporcionaba lana más fina, la aragonesa entre fina y la churra más vasta. Y al hilo, un dicho. De la oveja merina, la lana y la churra asada. En aquellos momentos, el esquileo se realizaba a tijera. Te mostramos una réplica del utensilio en el siglo XVII. Es en esta época cuando las tijeras comenzaron a fabricarse con el pasador central. La actividad tenía lugar con los primeros calores de mayo y junio. Las lanas solían ser de color blanco o claro, pero también se trabajaban en Aragón las lanas rollas. Los ganaderos solían venderla por anticipado. Remarcar que esta instalación se encontraba en una posición estratégica para el tratamiento de la lana. El producto llegaba de los alrededores, Sierra de Albarracín, Campo de Visiedo, zona de la Laguna Gallo Canta o Molina de Aragón. Se beneficiaba transportándola posteriormente a Zaragoza y desde allí distribuida, atravesando los peajes de los Pirineos, por Europa. La lana entraba a la instalación a unos 3 ducados arroba y salía a unos 15. Multiplicaba, por tanto, unas 5 veces su valor inicial. La capacidad de tratamiento de este lavadero podría rondar las 20.000 arrobas, 240.000 kilos de lana limpia cada temporada, siendo el doble la cantidad de producto esquilado a tratar, unas 480 toneladas por temporada. Necesarias 215.000 cabezas de ovino, 4.800 kilos día, 400 kilos hora, 45 kilos portino. En este tramo del río Jiloca, entre Monreal y Calamocha, funcionaron 4 lavaderos y uno se quedó en proyecto, en nuestra vecina Fuentes Claras. No muchos más se conocen en el este peninsular. Te adjuntamos mapa en pantalla. En 1616 existían en España unos 30. Aquí debían procesarse las lanas destinadas a la exportación, de las merinas, y buena parte de las destinadas a los telares de paños locales y regionales, de las churras. Eran instalaciones manufactureras muy grandes y complejas, destinadas a eliminar las impurezas que contenían las lanas después del esquileo. Su labor era muy importante cuando este producto se transportaba a grandes distancias, ya que permitía disminuir el peso prácticamente a la mitad, una reducción que influía en buena medida
en el apartado de costes y, por ende, en el margen final. Recordamos, como parte negativa, que los lavaderos provocaban afecciones sanitarias que para nada gustaban a los vecinos de aguas abajo, además de un consumo desmesurado de masa vegetal en su entorno más próximo. Una vez recepcionada la lana, en esta instalación era pesada en balanzas y se estimaba su calidad: lanas bellas, lanas limpias y mercaderas. El mayordomo era el enlace entre los mercaderes exportadores y el arrendatario del lavadero. Se encargaba de pagar el producto y de gestionar al personal de la instalación. No sabemos si el lavadero fue construido décadas atrás por el concejo de El Poyo o fue iniciativa privada, pero a principios del 17 era propiedad de Pedro Jerónimo Lapuente, un infanzón que controló los pasos o peajes de Huesca, Jaca y sus montañas entre los años 47, 1647, 1650, 1658, 1664. En este último periodo, en concreto en 1659, se lo tenía arrendado a un fuentesclarino, Pedro de Ríos. 6 años más tarde, en 1665, el propietario, agobiado por sus deudas, sufre un proceso abierto de embargo de todos sus bienes en la Audiencia de Zaragoza y lo pierde todo. Lo recuperará 2 años más tarde, pero le es imposible acometer las reformas necesarias para hacerlo viable a sus arrendatarios y la situación le obliga a deshacerse definitivamente de la propiedad. Esta fecha será clave para este complejo: 1669. Nuestro amigo Pedro J., muy a pesar suyo, se lo transmitirá a la hija del mercader galo Juan de Clavería, Apolonia Clavería, y a su marido Juan del Rey Navarro, otro mercader francés que tenía arrendado el de Calamocha. Los mercaderes franceses llevaban años transportando lana tratada en estos lavaderos hacia el exterior. Ver pantalla. Es este el momento clave, el punto de inflexión, en el que la instalación sufre una inyección de 14.440 sueldos para mejorar las infraestructuras, más otros 1.298 en pequeños detalles, y se adquieren poco después las fincas adyacentes. Los Clavería del Rey se aseguran el caudal de agua necesario para realizar la carga continua de la caldera y optimizar así el proceso de escaldado en los nuevos tinos. Ahora ya a nivel del suelo. Hasta entonces, se efectuaba en la misma caldera. El agua llegará por un canal desde los ojos del Poyo Fuentes Claras. Sus descendientes, domiciliados en Zaragoza y en El Poyo, lo gestionarán hasta su cierre. Curiosidad: el mercader Juan de Clavería apareció por estos lares en 1645 y Juan del Rey, su futuro yerno, lo hizo 20 años más tarde. ¿Por qué emparentaron? ¿Agresividad comercial? ¿Fue iniciativa del suegro o del yerno? Pues seguramente de ninguno. Sería la señorita Apolonia la que se lanzó a conquistarlo con su precioso ponchito de lana. Tremenda la señora. Estas explotaciones, continuamos, disponían de dormitorios, comedores, establos para los animales e incluso ermitas. Si desplazas la vista a lo largo del camino en dirección al Poyo o hacia Fuentes Claras, podrás ver los muros que delimitaban el gran prado desecado tras la ampliación de 1669. Según nos comentaba Agustín el Estanquero, el camino estaba flanqueado desde la ermita hasta el puente por grandes chopos cabeceros y los muros coronados por unos pilones de piedra, elementos que recogieron los propietarios y vecinos para evitar su expolio. Estaban colocados de forma alterna, 2 pequeños y 1 mayor, todavía lo recordamos. Te los mostramos en pantalla. Resulta pues evidente que ni existía la vía férrea que dividió el complejo en 1930, ni el puente que la atraviesa. La portada que tienes delante de tus ojos está construida con grandes sillares y todavía conserva
una de las dos grandes hojas de madera, así como su herraje original. Podrás observarlo al desplazarte al siguiente punto. Y con esto terminamos la explicación 1 de 4. Ya nos hemos empapado del contexto político, jurídico y económico que afectó a esta infraestructura. ¿Interesante? Pues voy a guiarte de nuevo, esta vez hasta el punto 2 de 4, y para ello deberás cruzar la portada de acceso al complejo y situarte en el lugar que te indicamos en la imagen. Pausa este vídeo y reanuda cuando te encuentres allí. Nos vemos en un momento. Puedes pausarme. Recinto antes de la ampliación, hasta el año 1669. Ahora, atento, dirigiremos nuestra mirada hacia el río. Como te hemos explicado, la cota inferior, más próxima al Jiloca, corresponde al primitivo recinto, al complejo original. Partiendo de esta zona, conoceremos cronológicamente la historia de esta infraestructura industrial. Te mostramos en tu dispositivo el inventario de las instalaciones en 1666, información extraída del Diccionario Estadístico de Pascual Madoz. Se detalla la existencia de una alta tapia que limitaba la finca por el este. El cauce del río Jiloca lo hacía por el oeste. Tras la entrada al recinto, que se encontraría en un punto distinto al actual, exactamente por la zona norte, y enumerando de forma ordenada las estancias en su lado izquierdo, se detalla: almacén para pesar, marcar y guardar la lana. Cuarto de estibar con los utensilios para apretar la lana en los sacos, tiradores donde se escogía, separaba y entresacaba la lana. Cocina. Varios comedores. Dormitorios. Unos cuartos pequeños de trasteros y un pequeño taller para el arreglo de carros. En la parte central de la finca no existía la vivienda que te mostramos en pantalla. La superficie estaba ocupada por un gran prado para el secado, excepto un cuarto cubierto separado del resto de edificaciones donde se localizaba la caldera. En su interior se escaldaba directamente la lana y se blanqueaba con cal, accediendo por una escalerilla de palo. Recinto tras la ampliación, desde 1669. Te cuento, el lavadero aparece como inactivo en 1850. Por tanto, ya no viven las personas que trabajaron aquí, ni sus descendientes. La información del estado de sus estructuras, justo antes de la demolición, en 1940-1941, la hemos obtenido principalmente de dos fuentes: de Constancio Sánchez, actual propietario, y de Martín Layunta, hijo de un antiguo rentero. Los detalles que nos aportaron reflejan la realidad. Todos los diseños que te reproducimos en el dispositivo están contrastados, proporcionados y geolocalizados. Te pedimos en este momento que observes atentamente la pantalla. La construcción aislada que aprecias en el centro de la finca inferior no lo estaba. Era la bodega de la vivienda principal. Constancio nos la identificaba como la casa del señorito. Poseía un par de pisos más, unos 10 metros de altura total, y conectaba en su lado este con el nivel superior. En el espacio entre la vivienda y el cuarto de lavado, o caldera, habían crecido ya bastantes álamos. El acceso, tras la ampliación del recinto, era este camino de bajada. Sabemos que la construcción disponía de una gran puerta, con la entrada empedrada, y dos bancos, también de piedra, tanto a la izquierda como a la derecha. A continuación del banco izquierdo había una puerta. Pilar, la de Fructuoso, recuerda que accedía por ella al cuarto de estar de la vivienda. Le llamó la atención un xilófono y las armas. Recordamos el carácter militar de la familia propietaria. Carmen Beltrán Martín, nacida en 1919, que pasaba con su abuela Otilia por el lavadero a ver al señorito en alguna ocasión, corroboró lo anterior y nos detalló que enfrente había una zona de huerta a la que se accedía desde la cocina.
Estancia que tenía un fogón en el suelo con 2 bancos a ambos lados y contaba con acceso directo a la bodega. Todavía se aprecia la puerta. En esta despensa, las estanterías de ladrillo se utilizaban para guardar bebidas y en el techo, colgadas con una cuerda de los clavos, piezas de carne para el consumo. Los pisos superiores eran habitaciones y estaban embaldosadas con cerámica. Todavía tiene algunas constancia en su era. Estas estructuras, que entorpecían el cultivo de la finca inferior, fueron derruidas por el padre de Constancio, estando él presente. Con una soga atada al eje de un carro y tirando con 3 o 4 mulas, arrancaban las piedras clave para que cayeran los muros. Recuerda que por varias veces el carro se levantó y volcó. En una de las esquinas de la bodega todavía se aprecia el desgarro de una de las piedras al derribar la parte superior. También pudimos observar la existencia de unos tubos cerámicos que descendían por la pared de contención del prado superior, indicando claramente la existencia de agua corriente en las estancias. Martín precisaba que no se podía acceder a la vivienda principal desde la zona que nos encontramos, porque lo imposibilitaba una gran puerta que había al final de la rampa de bajada. Justo enfrente existía una cochera para carros. A la derecha de la vivienda principal y con acceso desde su segunda planta se encontraba la capilla templo en honor a la Virgen del Pilar. Tenía una especie de bóveda y cornisas, según el padre de Constancio. La ermita no era muy grande. La puerta de acceso era de unos 2 metros de ancha, con pilar de piedra y apertura izquierdas. El campanico y el retablo está todavía en uso en la Virgen del Moral. Tanto Constancio como Martín identifican otra rampa de conexión del nivel inferior con el superior. Te lo mostramos en pantalla. Tenía la anchura de un carro y servía para subir la lana, una vez escurrida, hasta el prado de secado. Todavía se aprecia la marca o negativo en la pared de contención. Identifican también un antiguo encañado o fuente de piedra picada, que se utilizaría como poza de primer aclarado. En la actualidad, ese encañado, una vez enrasado el terreno, se ha buscado la salida por el lado contrario de la caldera. Las fincas del otro lado del camino eran propiedad del lavadero. En la zona más próxima a la vía se localizaba la era y el pajar. Todavía queda algún resto. Martín nos indicó el camino por el que se accedía, justo enfrente de la puerta principal. El señor Martín nació en 1927 en Villalba de los Morales y sus padres se vinieron al Pollo cuando él tenía tan solo 3 años. ¿El motivo? Su padre tomó a rento este lavadero desde 1930 al 36, justo antes de que se vendieran las fincas y se desinstalara la mayor parte del complejo. Fue de los últimos años que vivió aquí. Se alojaba en la vivienda de la entrada, vivienda que te mostramos en pantalla. A continuación de esta, había 2 establos para vacas con yerbera y perpendicular a todo esto, paralelo a la vía, una paridera de ovino también con yerbera. La altura del edificio todavía se puede apreciar en su parte intermedia. El inmueble estaba distribuido en 2 plantas y cada planta en 2 zonas. En la planta inferior derecha, una zona para ovejas, todavía se aprecian los comederos, y en la inferior izquierda otra estancia para corderos, con un muro de separación de 1 metro aproximadamente. Ambas zonas poseían grandes pilares centrales de piedra, achaflanados por las esquinas. Demasiado lujosos quizás para parideras, ¿no? ¿Serían pilares romanos trabajados por agotes? Pues todo es posible. Estos pilares, cortados por la mitad y tallándolos con forma cilíndrica, se aprovechaban posteriormente como rulos para compactar la tierra. Continuamos por arriba. En esta yerbera comenzó a criar conejos el padre de Martín, pero el señorito se lo prohibió al poco tiempo porque degradaban las vigas de madera del piso. Detrás de estas construcciones, al otro lado de la vía, el recinto se continuó ampliando
Las instalaciones de este mercader llegaron a ocupar en 1766 más de 2 hectáreas y sus terrenos colindantes. Hace muy poquito, en 2008, Constancio, mientras estaba ejecutando la excavación o estudio arqueológico de la caldera, nos contó que las fincas pertenecientes al lavadero del Pollo se las vendieron después de la Guerra Civil, septiembre del 40, a varios vecinos de la localidad. Te las detallamos según rezan en las escrituras. Una partida aquí en el lavadero, una paridera en el tomillar, una heredad en partida Pajarejo, otra en Cerradas de la Hierba, paridera en Belenguer, Cerrada del Cerro, Cerrada del Tío Esposo y paridera derruida en partida La Noria. Su padre se quedó con esto, con la partida del lavadero, finca en la que te encuentras. Agradecemos desde aquí a su mujer, a Tere y a sus hijos el dejarnos disfrutar de este espacio. La operación de compra se realizó a través de un procurador llamado Enrique. Identificaremos a los vendedores o últimos propietarios un poquito más adelante. Su padre adquirió la finca con la condición de que en el plazo de 2 o 3 años desmantelaran los edificios. Lucia y el mojero de Calamocha se llevaron la madera y piedra respectivamente. El resto de material se cedió más tarde para la construcción de la cooperativa de vino de San Roque. Constancio era pequeño, 8 o 10 años. Él ya recuerda poco, pero tiene algún elemento que recogió para que no se perdiese. Ten en cuenta que gran parte de estos restos procedían de la ciudad romana de la Loma de Fuentes Claras, situada en este entorno del Jiloca. La ciudad sustituyó en el siglo II al yacimiento de Leónica, situado en la cumbre del Cerro San Esteban, elevación que puedes apreciar desde aquí. Este podium o pollo fue el que utilizó el Cid para acampar y controlar la zona por el año 1089. Ya ha llovido. Su enemigo Berenguer acampó un año más tarde y algún metro más abajo en la fuente a la que le dio nombre. Estas referencias históricas las podrás disfrutar al completo en otras videoguías. Y finalizamos esta parada con Martín, que nos recordó que los últimos señoritos acabaron viviendo en la actual Casa de Toribio y murieron en la miseria. Tuvieron que vender baúles, muebles, libros, cuadros, etc. Bienes que todavía se encuentran en diferentes casas de la localidad. Te mostramos algunas imágenes de ellos. También nos identificó la finca anexa al Prado de la Lana como el Rincón de los Olmos, por los grandes olmos existentes. A Julián, el actual propietario de la finca, al preparar una regadera, le apareció una especie de pila de bautismo que podría pertenecer al lavadero, a la ermita del Moral o incluso al poblado romano adyacente. Se partió y quedó enrunada. Misterios por resolver. Y bueno, nos queda lo más interesante. Antes de comenzar a explicarte el punto 3 de 4, desplázate, según detallamos en pantalla, hacia el interior de la zona arbolada. Allí nos encontraremos mucho más frescos, podremos relajarnos junto al río Jiloca y disfrutar de la segunda parte de la visita guiada. ¿Cómo lo llevamos? Pausa este vídeo y reanuda cuando te encuentres en el punto indicado. Nos vemos en un momento. Puedes pausarme. Comenzamos. Nos encontramos en pleno río Jiloca. Como podrás observar, su cuenca se ha abierto paso a través de sedimentos cuaternarios de tobas calcáreas, formando la vega, con un subsuelo profundo de limos y arenas, de naturaleza caliza, dedicado al cultivo de regadío. El relieve es muy irregular. En su margen izquierda, una llanura aluvial, y en su derecha una serie de taludes a diversos niveles que comunican con una planicie elevada. Estás en el interior de uno de los mejores fragmentos de bosque de ribera que aún se conservan en el río Jiloca,
formado por un estrato arbóreo de 20 metros de altura, con predominio de los álamos canos y de los chopos, sobre los sauces y nogales. El estrato arbustivo es un denso sotobosque de sargas, olmos, saucos y espinos, entrelazado todo el conjunto por plantas lianoides como la clemátide, la hiedra y la zarza. La existencia de afloramientos de agua o manantiales y el represado temporal del río para el riego de fincas permite un alto nivel freático que favorece el desarrollo de un herbazal higrófilo con juncos, carrizo y diversos carices. En la actualidad, este bosquete, con unas 2 hectáreas de extensión, se halla atravesado por la línea férrea, dividiéndolo en 2 sectores, al oeste el Pollo y al este el de Fuentes Claras. En los taludes de la vía crecen líneas de falsas acacias. En un estudio realizado en 2007 por Xavier de Jaime, Eva Nadal y Rodrigo Pérez sobre la influencia de la vegetación en la población de aves, se capturaron en este espacio 140 ejemplares de 25 especies diferentes. Predominaban en el 55% de los casos el mosquitero común, la curruca capirotada, el escribano cerillo, el ruiseñor común y el bastardo. El buen estado de conservación de las riberas determina una composición más variada y una estructura más compleja de la comunidad ornítica. Se recomienda garantizar una superficie mínima que dé estabilidad al ecosistema y conseguir una mayor cobertura arbórea y arbustiva con la conservación de árboles viejos. Al construirse el puente de la vía, el río se desplazó hacia el lavadero y se destrozó parcialmente un talud de argamasa en el que se apoyaban unas maderas para hacer presa. El objetivo de esta parada consistía en que el agua llegara hasta el cuarto de lavado y enjuagar la lana. El canal no debería de contener impurezas, por lo que estaría construido de piedra. Sería interesante realizar cata. Todavía se aprecia el lugar de paso. Observa los niveles freáticos y la aparición de suarda o grasa en el agua que emerge. Pedro Manuel Sánchez nos confirmó la existencia de otro canal, del tamaño de una teja, que llenaba la caldera y que proveía de agua potable al lavadero. Realizamos la búsqueda el 25 de marzo del 2008 con Pedro Manuel Lázaro y con el apoyo de la vista por satélite. El resultado fue positivo. Se encontraba bajo la hierba y el barro de la actual acequia de riego. Te mostramos el punto de la cata realizada. Este fue sin duda un descubrimiento importante, ya que el llamado Canal de la Lana resultaría en su momento una infraestructura vital para la viabilidad del complejo. Joaquín Alós, unos días más tarde, nos confirma que el lavadero tenía derecho a un caudal permanente del tamaño de una teja. Y Martín, en 2021, nos detalló el paso de este canal soterrado por debajo de su vivienda. Todavía se conservará el último tramo bajo tierra. Constancio recordó que este recinto lo utilizaban durante la Guerra Civil como refugio de retaguardia para el frente de Rubielos de la Cérida. Aquí almacenaban armas, realizaban prácticas de tiro, etc. Después de la contienda se encontraron una caja de bombas de humo y se las tiraban al señorito para hacerle rabiar. Como puedes observar, el último señorito se ganó el cielo. Según Agustín, el estanquero, las compañías venían a descansar del frente, los regulares moros se refugiaban en el lavadero y los españoles se metían en los pajares de la localidad. Estos pajares debían de estar obligatoriamente abiertos para que les sirviera de cobijo. Él y sus amigos tiraban con los fusiles en las eras. También se encontraron, al igual que Constancio, bombas, artefactos del tamaño de un tomate, con una venda alrededor que al despegarlas expulsaban humo. En el proceso de restauración de la caldera, el arqueólogo Carlos encontró el día 6 del 3 del 2008 una granada sin detonar. Se asustó un poquito al verla porque pudo explotarle al descubrirla con un pico. El artefacto fue recogido por los TEDx. Y me surge una pequeña duda.
¿Por qué se utilizó esta instalación y no otra como refugio de la guerra? Pues primero, porque estaba en desuso, pero sobre todo porque los propietarios pertenecían a una familia de militares. Profundizaremos ahora en las escrituras de compraventa de las 8 fincas rústicas que pertenecieron al lavadero y que adquirieron varios vecinos del Poyo, con objeto de poder identificar a los últimos gestores de este complejo. La fecha de firma fue septiembre del 40, de 1940. El notario de Calamocha, Vicente Pardos. Los representantes de los vendedores actuaba con poderes de la familia propietaria el maestro del Poyo Calamocha, nacido en Noguera, don Agustín Vicente Castellote. Los vendedores, las últimas propietarias de las fincas que pertenecen al lavadero del Poyo, fueron, según escritura que te mostramos, doña Catalina Fortón de Carcajares, con 2/3 del pleno dominio por herencia de sus padres Joaquín Fortón y Zarzuca y Justa, y sus sobrinas Isabel y Pilar Fortón Dolader, con el otro tercio del pleno dominio por herencia de su padre Rafael Fortón y Zarzuca. La Casa Fortón de Cascajares es un edificio neoclásico bien de interés cultural situado en el número 48 de la calle Mayor de Calanda, donde se encuentra actualmente el Centro Cultural Luis Buñuel. Los Fortón fueron un linaje muy influyente en Huesca y los Cascajares tuvieron gran relevancia en la historia de Calanda durante los siglos XVIII y XIX, donde abundaban senadores, diputados, altos cargos eclesiásticos, incluido un cardenal, o militares. La madre de la vendedora, en concreto Justa Cascajares Santapau, mujer de Joaquín Fortón, fue nieta de los barones de Barcabo y bisnieta del marqués de Niviano, embajador de España en Francia y de la Santa Sede. Algunos de los compradores fueron padre de Constancio, con esta partida de lavadero, padre de Martín, cerrada la hierba, padre de Ángeles Gallén, paridera Berenguer y otros. Y la cosa no queda ahí. Este paraje en que te encuentras esconde una curiosa e interesante historia que hemos podido conocer al elaborar esta videoguía. Este lavadero y su entorno, además de la cercana localidad de Collados, el Valle de Bazán en Navarra, Guipúzcoa y el País Vasco francés, fueron los últimos lugares donde permanecieron apartados los agotes en esta península ibérica. ¿Tienes alguna idea de quiénes eran? ¿No? Pues te lo contamos. Los agotes, etimológicamente perros o cazadores de godos, fue un grupo social minoritario. Hay diferentes teorías sobre su origen. Una de ellas, la más seguida en Francia, los identifica como descendientes de invasores musulmanes en época del Cid y Alfonso I. Lo cierto es que fueron cátaros o cristianos puros, provenientes del río Agut, Francia, en occitano Agot. No tenían posesiones, no imponían impuestos ni sanciones por no practicar la fe. Se consideraban a hombres y mujeres como iguales. Todo esto los hizo distanciarse de la política eclesiástica de aquel momento. En el siglo XIII hubo un gran auge de las enfermedades de la piel y algunas de ellas eran confundidas con la temida lepra. Es en esta época cuando se da la constitución de cofradías en la zona del Jiloca, instituciones que prevenían la proliferación de dichas enfermedades, al tiempo que amparaban a quienes, por estas razones, eran expulsados de las comunidades donde vivían. Este es el caso de la comunidad de Santa María la Blanca, agrupación de agotes entre el Poyo del Cid y Fuentes Claras, a la vera del río Jiloca, que permaneció hasta mediados del siglo XX. Posible ubicación en la loma de Fuentes Claras y finalmente en el propio lavadero. Esta comunidad se identificaba por una espiral, simulando el juego de la oca. Este símbolo se ve claramente en los escasos restos que quedan en los ventanales de la denominada morería del Poyo del Cid e incluso en la pared de la Torre de Cutanda, cerca de Collados. La población no agote
les atribuía diversos orígenes perversos que no pretendían explicar, sino más bien justificar la discriminación. Supuesta maldición bíblica, descendientes de paganos celtas o de herejes, etc. Pío Baroja, en su obra Las horas solitarias, describe a los agotes de la siguiente manera: cara ancha y juanetuda, esqueleto fuerte, pómulos salientes, distancia bicigomática fuerte, grandes ojos azules o verdes claros, algo oblicuos, cráneo braquicéfalo, tez blanca, pálida y pelo castaño o rubio. Se decía de los agotes que eran homosexuales, hechiceros, que se apareaban con animales, que olían mal y que por donde ponían un pie descalzo no volvía a crecer la hierba. Se les impedía contraer matrimonio con el resto de la población. Eran obligados a vivir fuera de los núcleos habitados. No podían utilizar lavaderos públicos. Debían de vestir un ropaje para ser identificados y a llevar en sus prendas un signo rojo, similar a una huella de pata, de oca o pato, que se creía que eran portadores de enfermedades. Se les acusaba de contagiar la lepra y en muchos lugares estaban obligados a tocar una campanilla a su paso para que el resto pudieran apartarse a tiempo. Los agotes no podían mezclarse en ningún caso con los demás. En las iglesias solían quedar relegados a un hueco bajo el coro, en el campanario o en la escalera para oír misa. Con frecuencia tenían una entrada específica, a un lado de la principal, más baja y más estrecha. También disponían de una pila bautismal diferenciada y una raya en el suelo que les impedía acceder a la parte delantera del templo, cerca del altar. Eran enterrados al caer la tarde y sin campanas, y en algunos cementerios, como en Daroca, en zonas específicas. Durante 8 siglos fueron víctimas de discriminación socioeconómica. En 1817, las Cortes de Navarra declararon la igualdad entre los agotes y el resto de vecinos. Ojito qué represión sufrieron estos artistas de la piedra o de la madera. No sabemos si aquí trabajaron estos materiales o se dedicaron a la limpieza de la lana, pero por el periodo de permanencia tuvieron tiempo de emplearse en todas estas actividades no deseadas por los vecinos. Al final, lo más importante es que comprendamos que cualquiera de nosotros, tú o yo, pudimos o podemos ser agotes, y no por nuestro aspecto físico, sino por el rechazo interesado de nuestro entorno social. Y como diría un gracioso agote en esta zona del lavadero, cual más, cual menos, todas las lanas son pelos. Y nos dirigimos ya al punto 4 de 4, el punto final. Nos desplazamos, según te indicamos en pantalla, hacia la caldera y al patio descaldado de la lana, la joya de la corona de este complejo. Desde allí vamos a detallar el proceso técnico de la limpieza de la lana. Pausa este vídeo y reanuda cuando te encuentres en el punto indicado. Nos vemos en un momento. Puedes pausarme. Te encuentras ante una de las 2 calderas que todavía se conservan en un lavadero de lanas en la península ibérica. La otra se localiza en Malpartida de Cáceres. Te servimos ambas en pantalla. Contienen en sus entrañas casi 500 años de historia. La limpieza de la lana se realizaba en la temporada de verano y requería de más de 100 personas dedicadas a tiempo completo. Muchos de ellos llegaban de otros lares. Observa un listado de salarios diarios alrededor del año 1600 en un lavadero de lanas como este. La equivalencia de los sueldos a fecha de hoy estarían entre los 800 euros mes de un mayordomo, pasando por los 400 euros mes de un recibidor o los 130 euros mes de un mozo de zarzo, cuya función era recoger la lana caída en el suelo. Durante el siglo XVII, para que puedas hacerte una idea, con el jornal medio diario de un lavadero de lanas, 3 reales, se podría adquirir
en aquella época, cualquiera de los bienes de consumo que te detallo. El vellón de una oveja sin limpiar, un par de docenas de huevos, por ejemplo, 2 kilos de naranjas, una gallina, o 2 pollos, o 2 kilogramos de carnero, por ejemplo. Aunque en los momentos de máxima devaluación de la moneda, en torno a 1680, el poder adquisitivo se habría reducido significativamente. Te indicamos en pantalla las equivalencias aproximadas en las monedas del siglo XVII. Curiosidad, el ducado no era una moneda física, sino una equivalencia o unidad de cuenta. Te lanzo un dicho de la época: lana, cerdos y trigo hacen al pobre rico. La lana llegaba en carretas de bueyes y mulas hasta los lavaderos. Una vez allí, si no se había hecho en los lugares de esquilo, se procedía a apartar la lana basta de las churras y la lana fina, las merinas, y esta última, a su vez, se filtraba de mayor a menor calidad, en refloretes, floretes, segundas, terceras, caídas y roña. Los encargados de realizar esta tarea eran los recibidores o apartadores, personal muy especializado y bien pagado, que a veces recorrían distancias enormes para ejercer su profesión. El proceso de lavado de la lana se realizaba en 3 fases: el apaleado o mondadura, el desensuardado y el lavado secado. Todo esto lo vas a apreciar mucho mejor en la pantalla de tu dispositivo mientras te lo explicamos. En la primera operación, el apaleado y mondadura, se colocaba la lana sobre zarzos, fabricados con ramas o cañizo, apoyados en caballetes. Esta fibra natural se extendía sobre ellos, abriéndola y desparramándola. Después, con las manos, se quitaban las vedijas sucias, filtradas o enroscadas, también las pajas, los excrementos y todas las impurezas gruesas. Hecho esto, se procedía al apaleamiento, que tenía por objeto soltar el polvo y separar todas las pequeñas suciedades. Para el apaleado se utilizaban 2 varillas lisas de madera con las que se golpeaba alternativamente la lana con ambas manos. Vamos, que se quedaba la lanita monda. Este proceso se realizaría en la finca que tienes justo enfrente. La segunda fase, el desensuardado, tenía por objeto limpiar la grasa o suarda de la lana, para lo cual se pasaba al primer tino o depósito, donde se vertía agua de la caldera tan caliente como pudiera soportar la pierna de un hombre, unos 50 grados, y se introducía la cantidad de lana que se juzgaba conveniente para que fuera cómodamente pisada y penetrada por el agua. El encargado de controlar la temperatura del agua en los tinos era el tinero mayor, que se ayudaba en el trabajo por el ayudante y 4 duques. La lana en el tino era agitada y removida con bastones en forma de remos. Después se dejaba reposar durante unos 20 minutos. Pasado este tiempo, se vaciaba el agua del tino y se procedía a llenar el siguiente. La lana de los tinos se metía en unos pequeños cestos donde, poniendo una tabla en la parte superior, una persona la prensaba bien fuerte para escurrirla. Te mostramos en pantalla los tinos, las canales y el empedrado que este cuarto conserva en el subsuelo y que fueron objeto de excavación en el 2008. Y el tercer proceso, el lavado y el secado. Finalmente se vaciaba la lana prensada de los cestos en la poza de aclarado, donde entraba solo agua limpia y fría. Varios hombres, situados dentro de la poza, los poceros, removían la lana con sus pies haciendo círculos. De aquí pasaba al canal, donde 8 hombres, situados a distancias iguales, van pisándola con los pies e impidiendo que pasase demasiado rápido. Al primero de esos hombres, por estar situado en la boca del canal, se le llamaba el boca. Le seguía el trasboca y el resto eran los cañariegos. El último lavador recogía la lana y la depositaba en el colador, desde donde 4 hombres, los raberos, la sacaban al tablado que estaba antes de la pedrera. Del tablado la recogían los 4 golpes y las tiraban a la pedrera para que se escurriera.
En la pedrera, el encargado de colocar la lana era el pedrero mayor. Bien escurrida esta, era transportada a las praderas vecinas, donde permanecía 4 soles hasta estar perfectamente seca. Numerosos operarios se dedicaban a darle vuelta 2 veces al día y la recogían cuando las tardes eran húmedas. Cuando la lana estaba completamente seca, se recogía con cuidado y se ensacaba en distintos volúmenes, de 5 a 16 arrobas, mientras un pintor marcaba las sacas con signos distintivos de los mercaderes o de sus compañías, con información del lavadero o de la calidad de la lana. La estructura mejor conservada del lavadero de lanas del Poyo del Cid es la caldera. Puedes rodearla para contemplarla. Es una construcción cilíndrica de sillería que albergaba en su interior un gran vaso de bronce colocado sobre un horno de leña. Todavía se observan las zonas de apoyo. Este recipiente recibía un flujo continuo de agua fría que calentaba y expulsaba por un sobradero en la parte superior. El líquido elemento descendía por un tubo cerámico hasta una piedra tallada en forma de lengua. De aquí a un canal que distribuía a las pozas. El suministro de agua a la caldera se realizaba desde el manantial de los Ojos del Poyo y Fuentes Claras, aprovechando el desnivel natural del terreno, mediante un canal de 1,5 kilómetros de longitud, labrado en piedra y que en la actualidad todavía podemos apreciar en algunos de sus tramos, ya que sigue formando parte del sistema de riego de la localidad. Y no soy un friki de las matemáticas, no, pero vamos a intentar calcular los litros de agua que podría tratar la caldera. Si el ciclo de trabajo de cada tino era de unos 40 minutos, 7 minutos para llenarlo, 2,5 minutos para introducir la lana, 5 minutos para remover, 20 minutos de reposo, 2,5 minutos para extraerla y otros 3 minutos de vaciado, y sabiendo que el volumen de cada uno de los 6 tinos es aproximadamente de unos 400 litros, pues la capacidad de calentamiento óptimo de la caldera debería de rondar los 2.400 litros cada 40 minutos, o lo que es lo mismo, 3.600 litros hora. El volumen demandado por la caldera se cubre perfectamente con el caudal de una teja, aproximadamente 1 litro segundo, aproximadamente 3.600 litros hora. Y para calentar toda esta ingente cantidad de agua, serían necesarios unos cuantos kilos de leña, que se transportaría desde los montes cercanos, como el Valdellosa o San Esteban. Menuda faena, en pleno verano, estar atizando el horno. El potencial de limpieza y tratamiento de producto de este complejo era muy alto. Estamos hablando de una de las instalaciones industriales más importantes del Jiloca en toda su historia. Los restos de esta infraestructura fueron catalogados y consolidados por el Centro de Estudios del Jiloca en 2008, en una iniciativa promovida por la Asociación Cultural Miocid, quien quiere dar las gracias a todas las personas y entidades que apoyaron este proyecto. Finalmente, disculparnos por si hemos alargado en exceso, trasladarte, eso sí, que hemos disfrutado mucho este ratito que has querido compartir con nosotros y sobre todo que nos encanta ese interés que muestras por el patrimonio de nuestra tierra. Te exponemos en esta pantalla final enlaces a otras videoguías, bien para que continúes con esta ruta del agua, o bien, si lo deseas, para que accedas a toda nuestra información turística local. También lo puedes hacer desde elpollodelcid.com. Y si te ha gustado, déjanos tu like y suscríbete. Puedes también reflejar tus opiniones, sugerencias o propuestas en los comentarios de este vídeo. Recuerda también que esta visita es gratuita. Pero si te apetece colaborar en algo, te proponemos una forma. Consume en los establecimientos disponibles en la localidad. Y para finalizar, solo darte un consejo. Ten en cuenta que el valor de los recuerdos es incalculable. Haz como Madoz, como el Centro de Estudios del Jiloca,
o como Asociación Cultural Miocid. Refléjalos en soporte duradero y compártelos. De esta forma minimizarás el riesgo de que desaparezcan. Hasta pronto, Rodrigo. Nos vemos. Jimena.